Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema muy complejo pero que es fundamental entender, los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a plantear este análisis como si fuera el temario completo de una asignatura sobre anorexia y bulimia. La idea es que al terminar tengamos una visión global de todo, desde qué son hasta cómo se tratan. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por los cimientos. ¿Qué es eso de la conducta alimentaria? Luego nos pondremos en modo detective para ver cómo se llega a un diagnóstico. Acto seguido investigaremos el porqué, los factores de riesgo para después afrontar las consecuencias, que son duras tanto de la anorexia como de la bulimia. Y por último veremos una luz al final del túnel, cómo ayuda la nutrición en la recuperación. Vamos a ello. Bueno, pues como decía, vamos a empezar por la base de todo, porque antes de meternos a hablar de trastornos es importantísimo que entendamos qué es una conducta alimentaria normal, la de una persona sana. A ver, solemos pensar que comer es solo meterse comida en la boca, pero la conducta alimentaria es muchísimo más. Implica todo el proceso, desde cómo buscamos la comida, qué elegimos, hasta los rituales que montamos alrededor de ella. Y todo esto tiene un triple objetivo. Claro, darnos energía, pero también darnos placer, esa parte hedónica que es fundamental. Y por supuesto, tiene una función social y cultural enorme. Vale, ya sabemos lo que es una conducta sana. Entonces, ¿en qué momento se cruza esa línea y se convierte en un trastorno? Pues para esto, los profesionales no se guían por intuiciones. Usan unos criterios clínicos, unas reglas, por así decirlo, muy específicas para el diagnóstico. Vamos a ver cuáles son. Estos son los criterios clásicos, los de Feiner. Fijaos en los pilares. No solo una pérdida de peso, tiene que ser una pérdida muy bestia, de al menos un 15%. Y sobre todo tiene que ir acompañada de un miedo, una fobia real a recuperarlo. Pero además el cuerpo empieza a lanzar señales de alarma y se necesita que aparezcan al menos dos de estas manifestaciones, que van desde la amenorrea, que es que se retira la regla, hasta la bradicardia, que es que el corazón late a un ritmo peligrosamente lento. Y esto es importante saberlo, no todas las anorexias son iguales. La gran diferencia está aquí. El tipo restrictivo se basa, digamos, solo en restringir al máximo la comida, mientras que el tipo purgativo, además de comer poquísimo, añade conductas de purga para compensar. Pasamos a la bulimia. Aquí el patrón es un círculo vicioso destructivo. El centro de todo es el atracón, pero la clave, la palabra clave, es sensación de pérdida de control. Es como si la persona no pudiera parar. Y claro, justo después llega una culpa terrible y la necesidad de compensar para no engordar. Para que se considere un diagnóstico, este ciclo tiene que repetirse bastante y lo más importante, la autoestima de la persona está completamente secuestrada por lo que marca la báscula. Y al igual que con la anorexia, en la bulimia también hay subtipos. La diferencia, una vez más, está en el método que se usa para compensar. El tipo purgativo, pues usa el vómito o laxantes, y el no purgativo recurre a otras cosas, como el ayuno o machacarse a hacer ejercicio. Muy bien, ya sabemos qué son y cómo se diagnostican. La siguiente pregunta que nos viene a la cabeza es ¿a quién afecta esto? Y sobre todo, ¿por qué aparece? Vamos a intentar desenredar esa madeja tan compleja de factores. Este dato es que es simplemente demoledor. Un 95% de los diagnósticos en España se dan en mujeres. Un 95%. Esta cifra tan desproporcionada nos obliga a pensar más allá de la biología y analizar la presión social y cultural tan brutal que existe. Poniéndole números concretos, se calcula que entre un 0,5 y un 1% de las adolescentes españolas sufre anorexia. Puede que el porcentaje suene pequeño, pero si lo traducimos a personas, son miles y miles de afectadas. Y ojo, porque en el caso de la bulimia la cifra es todavía mayor. Afecta a entre un 2 y un 3% de las adolescentes. O sea que es un problema de salud pública incluso más extendido que la anorexia. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues la respuesta es que no hay una única causa. Es, de verdad, la tormenta perfecta. Imagina que hay una base, una predisposición, quizás ciertos rasgos de personalidad como el perfeccionismo o la ansiedad. A eso, súmale una etapa súper vulnerable como la adolescencia, con todos sus cambios. Y para rematar, le echas por encima toda la presión cultural de los medios, la moda, las dietas milagro, que nos bombardean diciendo que estar delgado es tener éxito. Todos estos factores chocan y en algunas personas el resultado es este. Entramos ahora en una de las partes más difíciles, pero hay que hablar de ella. Las consecuencias. ¿Qué le pasa al cuerpo y a la mente de una persona con anorexia nerviosa? Históricamente se ha asociado a este perfil, ¿no? Una chica joven, muy perfeccionista, con notazas. Pero cuidado, porque la propia fuente nos avisa de que esta imagen está cambiando y que hoy en día este problema afecta a todas las capas de la sociedad. El cuerpo sin energía es como si empezara a apagar interruptores para sobrevivir. La desnutrición es tan grave que afecta a todos los órganos. Separan funciones que el cuerpo considera no esenciales, como la regla.
los huesos se vuelven frágiles, como en la osteoporosis. Pero el peligro más grande es el que no se ve, el corazón. El músculo cardíaco se debilita, empieza a fallar, provoca arritmias y esto es crítico. Una de las causas más frecuentes de muerte en la anorexia es un fallo cardíaco súbito. Y esto nos lleva directamente al pronóstico. Este gráfico es un baño de realidad. Aunque casi la mitad consigue recuperarse del todo, hay un porcentaje altísimo, de hasta un 30%, que o bien se cronifica o directamente fallece. Es una de las enfermedades psiquiátricas con mayor tasa de mortalidad. Vamos ahora con el impacto de la bulimia. A veces es menos visible por fuera, pero las consecuencias son igual de devastadoras. El perfil aquí está más ligado al descontrol emocional. La ansiedad o la depresión suelen ser la chispa que enciende los atracones, que acaban siendo una forma, muy disfuncional claro, de gestionar esas emociones. Y aquí está una de las grandes trampas de la bulimia. La persona puede tener un peso normal o incluso sobrepeso, y eso oculta lo grave que es el trastorno. Pero por dentro, el cuerpo está sufriendo una barbaridad. Las purgas, como el vómito, eliminan minerales que son vitales, como el potasio, y eso puede provocar un paro cardíaco. Y el daño físico puede ser brutal y mortal, como una rotura del estómago. Esta cita de la fuente es que pone los pelos de punta, y es fundamental. A pesar de la altísima mortalidad de la anorexia, el pronóstico de la bulimia se considera peor por la gravedad de los problemas psíquicos que la acompañan. Y el dato final es demoledor. La frecuencia de suicidio es el doble que en la anorexia. El doble. Bueno, hemos visto el qué, el por qué y las consecuencias. Vamos a terminar nuestro análisis con una pieza que es clave en el tratamiento, el enfoque nutricional, la dietoterapia. La recuperación nutricional en la anorexia no es tan fácil como decir, venga, a comer. Para nada. Es un proceso súper delicado. Hay que ir subiendo las calorías muy poco a poco, porque un aumento de golpe puede ser peligroso para un cuerpo tan debilitado. Cada paso, por pequeño que sea, tiene que ser pactado, respetando cómo lo tolera el cuerpo, pero también, y esto es crucial, cómo lo tolera la mente. Al final, el objetivo es llegar a una fase de mantenimiento para conservar el peso, sí, pero sobre todo para reeducar por completo la forma de relacionarse con la comida. Y para eso, la confianza del paciente lo es todo. Y cerramos con esta pregunta, que nos saca de lo clínico y nos pone un espejo delante a todos. Hemos visto el peso que tienen los factores culturales, así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué papel jugamos cada uno de nosotros en la construcción de un entorno que proteja a las personas en lugar de empujarlas a la enfermedad? Una reflexión creo más que necesaria. Gracias por haberme acompañado en este análisis tan profundo.